¿qué tal, mis amigos? Bueno, quiero que en este video demos continuidad al tema de los indicadores financieros. Recordemos que en el video anterior hacíamos una clasificación de estos indicadores y decíamos que se clasificaban de la siguiente manera, ¿recuerdan? Entonces tenemos más bien unos indicadores de liquidez, unos indicadores de actividad, unos indicadores de rentabilidad y unos indicadores de endeudamiento. Entonces en este video nos vamos a dedicar a la explicación de los indicadores de liquidez. Miremos entonces, ¿qué son los indicadores de liquidez? Decimos que son aquellos que miden la capacidad que tiene la entidad de generar dinero en efectivo para responder por sus compromisos y sus obligaciones con vencimientos en el corto plazo. Es decir, que es el respaldo que tiene la empresa, que tienen los pasivos de la empresa para ser cubiertos con los activos corrientes que tiene la misma empresa. Entonces, a eso se refieren los indicadores de liquidez. Miremos entonces cómo se clasifican los indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez se clasifican en el indicador de razón corriente, en el indicador de capital neto de trabajo y en el indicador de prueba ácida. ¿Qué es el indicador de razón corriente? Dice que este indicador también es conocido como relación corriente y trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos, como lo mencionamos anteriormente. La empresa tiene unos activos corrientes y ese básicamente se va a constituir en el respaldo para cubrir sus pasivos corrientes, es decir, en el corto plazo. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, lo que es el efectivo en caja, el efectivo en bancos, las disponibilidades de inventarios, las cuentas por cobrar que no tengan vencimiento mayor a un año, las inversiones que se puedan también redimir en un corto plazo, no superior a un año. Entonces, esas son las disponibilidades de las cuales puede contar la empresa para poder afrontar en un momento determinado el pago de sus pasivos también en el corto plazo. Miremos entonces cómo se nos presenta la fórmula y dice que la razón corriente es igual al activo corriente, es decir, todo aquello que está en el corto plazo dividido el pasivo corriente, es decir, las obligaciones que deben ser también cubiertas en un corto plazo. El otro indicador de liquidez es el capital neto de trabajo y dice que permite establecer de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente, y la forma en que se expresa esta razón corriente es precisamente la siguiente. El capital neto de trabajo es igual a tomar el activo corriente, es decir, todos esos activos en el corto plazo, volvemos a repetirlos, el efectivo en caja, el efectivo en banco, los inventarios, las cuentas por cobrar en el corto plazo, las cuentas relacionadas con las inversiones en un corto plazo. Entonces, a esos activos corrientes le vamos a disminuir, le vamos a restar los pasivos corrientes, esas obligaciones en un corto plazo, y nos va a dar como resultado un capital neto de trabajo. Entonces es pues la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y el tercer indicador de liquidez es la prueba ácida y dice que también es llamada prueba del ácido o liquidez seca, y tiene una característica muy importante y es que es más rigurosa. Veamos por qué es más rigurosa. Dice que trata de verificar la disponibilidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, para cancelar sus obligaciones en el corto plazo, pero eso sí, sin contar, sin disponer de sus inventarios, es decir, no los tenga en cuenta. O sea, mire a ver cómo cancela sus pasivos corrientes, pero eso sí, no cuente con los inventarios. Por eso se dice que es más rigurosa, es más drástica. Entonces, básicamente,
Lo que va a respaldar los pasivos en el corto plazo son las otras cuentas que queden, como el efectivo en caja, efectivo en banco, las cuentas por cobrar, las inversiones temporales y otras. Esta es la fórmula entonces como se determina la prueba ácida. Prueba ácida es igual al activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Entonces miremos que estamos disminuyendo el valor de los inventarios. Estos con este indicador no está respaldando el pago de los pasivos en el corto plazo. Veamos algunos ejemplos. Tengamos en cuenta que para poder llevar a cabo la aplicación de estos indicadores de liquidez, el insumo o la materia prima que se debe tener en cuenta, que se debe utilizar, es el estado de situación financiera. Entonces por aquí tenemos unos activos corrientes y unos pasivos corrientes que son básicamente los que se van a necesitar para poder llevar a cabo la determinación o aplicación de los indicadores de liquidez. Bueno, entonces tenemos unos activos corrientes de 207.709.667 y unos pasivos corrientes de 11.213.000. Vamos a aplicarlos entonces en cada una de estas fórmulas, los tres indicadores que acabamos de explicar de manera anterior. Bueno, aquí tenemos la razón corriente, ¿sí? Tenemos esta razón corriente y nos dice, recordemos la fórmula, es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, de acuerdo al estado de situación financiera que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, el activo corriente es igual a 207.709.667 dividido unos pasivos de 11.213.000 y nos da un 19, es decir, que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con 19 pesos para respaldar sus obligaciones en el corto plazo. Esa es la interpretación que se le da al resultado de este indicador. O sea, podemos identificar que tiene un muy buen respaldo. La idea es que por cada peso que tenga, que deban, ¿sí? Por cada peso en sus obligaciones tenga un peso como respaldo. Esa sería como la relación ideal, el 1 a 1. Pero aquí observemos que tenemos un respaldo de 19 pesos en el activo para respaldar un peso en el pasivo. Aquí tenemos unas consideraciones adicionales y es que dice, primero, este indicador entre más alto se considera mucho mejor. ¿Sí? Es verdad. Y se puede comenzar a considerar lo bueno a partir de una relación 1 a 1, como les había indicado. Y aquí tenemos una relación de 19 a 1. O sea, tiene un respaldo más que suficiente para poder cubrir esas obligaciones en un momento determinado. Lo anterior va a depender del adecuado manejo que se le dé a los activos corrientes desde dos parámetros, desde el parámetro de rentabilidad y desde el parámetro de riesgo. Y mire la nota tan importante que tenemos en estas consideraciones y es que no siempre será conveniente tener muchas existencias sin necesidad o una caja elevada pero improductiva. Entonces la empresa puede mostrar en su estado de situación financiera un saldo bastante alto en caja, un saldo bastante alto en bancos o unos inventarios muy elevados, ¿cierto? Pero entonces, ¿hasta dónde eso es conveniente? O unas cuentas por cobrar muy elevadas, ¿hasta dónde eso es sano para la empresa? Si tiene un inventario muy elevado, pues entonces podría estar dando la impresión de que el inventario no está rotando. Si tiene unas cuentas por cobrar a clientes muy elevadas, estaría dando la impresión de que la cartera no está rotando, no se está cobrando desde los tiempos que se han estipulado para su cobro. Si tiene un saldo en efectivo en bancos o en caja muy elevados, entonces también se estaría dando la impresión, bueno, esa plata que está haciendo disponible en bancos, ¿por qué no más bien se constituye una inversión que le genere unos ingresos por rendimientos a la empresa? Entonces mire que son varias consideraciones que se deben tener en cuenta, varios aspectos a considerar para poder tener en cuenta estos dos parámetros, rentabilidad
o riesgo, hasta dónde es bueno o hasta dónde es malo. Tengamos en cuenta el numeral 2 de esta consideración, y es que se puede considerar bueno a partir de una relación 1 a 1, y aquí estamos hablando, vuelvo y repito, para este ejemplo de una consideración 19:1. Entonces ahí se tendría que dar especial cuidado, prestar especial cuidado a estos dos parámetros de rentabilidad y riesgo, porque puede que no sea conveniente mantener un elevado índice en estas cuentas del activo corriente. El otro indicador es el capital de trabajo. Recordemos la fórmula, dice que el capital neto de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. De acuerdo a los datos del estado de situación financiera, el activo es igual a 207.709.667 menos un pasivo corriente de 11.213.000, y nos da un capital neto de trabajo de 196.496.667 pesos. Entonces podemos decir, la interpretación es la siguiente: al finalizar el año la empresa tenía 196.496.667 de su activo corriente, es decir, que estaba financiando sus activos corrientes aproximadamente con solo un 5% de sus pasivos corrientes, y el resto con recursos a largo plazo. Entonces, bueno, lo importante es que el capital neto constituya un valor positivo, y tenemos también las consideraciones. Dice, en principio lo importante es que el capital neto de trabajo sea un valor positivo, indicador ideal también 1 a 1, es decir, que si ese capital está demasiado alto, también poner en consideración esos parámetros de rentabilidad y de riesgo que expliqué en la diapositiva anterior, en la razón corriente, porque no siempre va a ser bueno pues de que tenga ese valor de capital neto tan elevado. Este indicador merece su análisis dependiendo del tipo de empresa, es decir, que el resultado va a ser diferente tanto para una empresa comercial, para una empresa industrial y para una empresa de servicios. Y nos indica que en una empresa comercial los activos más importantes son los inventarios. Lógicamente va a estar la bodega de la empresa con suficiente inventario, dependiendo pues del tipo de negocio. En una industrial el activo más representativo lo tiene la propia planta de equipo, maquinarias, equipos, edificios, construcciones. Y en una empresa de servicios pues los activos más importantes van a ser las cuentas por cobrar, no van a ser ni los inventarios, porque qué inventario va a manejar la propia planta de equipo y escasamente algunos equipos para llevar a cabo la prestación del servicio. En todo caso, sí, el más representativo sería entonces las cuentas por cobrar. Y el último indicador de estas razones de liquidez tenemos que son la prueba ácida. Recordemos la fórmula, nos dice que la prueba ácida es igual al activo corriente menos los inventarios dividido el pasivo corriente. Aplicando nuevamente los datos que tenemos en el estado de situación financiera, tenemos que es 207.709.667 de activos corrientes menos el inventario, que corresponde a 29.166.667, dividido los pasivos corrientes, que corresponde a 11.213.000, nos da un resultado en este indicador del 16. ¿Cuál sería entonces la interpretación? La empresa presenta una prueba ácida de 19, disculpen, aquí hay un error, es 10.16, es decir, que por cada peso que se deba en el corto plazo se cuenta con 16, no son 19, 16 en activos corrientes de fácil realización sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios. Entonces nuevamente identificamos de que la empresa está, digámoslo, está sobrada, pero entonces hay que entrar a identificar, repito, esos parámetros de riesgo, rentabilidad, hasta donde es conveniente tener unos activos corrientes tan altos. Aquí no hay ningún problema, la empresa tiene con qué respaldar esos pasivos corrientes sin recurrir también a contar con los inventarios de la empresa. Bueno, mis amigos, muchas gracias como siempre, gracias por su atención. Invitarlos a que dejen sus comentarios en relación a este video,
En el próximo video vamos a abordar el tema de los indicadores de actividad. Muchas gracias por su atención.